Bendiciones para todos, hermanos, en este día, pues en el que vamos a estar escudriñando las Escrituras, pidiéndole a ese Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que hable a tu vida y a mi vida. Primeramente, como siempre, vamos a pedirle que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde, hermanos, de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él usando mi boca, que yo le sea a Él por boca, para que esta palabra que Él quiere regalar a tu vida y a mi vida hoy, pues nos nutra, nos edifique, la podamos compartir, edificar a otros que estén sedientos y hambrientos de la palabra del Señor. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que derrame sobre tu vida y sobre mi vida de su espíritu de sabiduría, de su espíritu de inteligencia, de su espíritu de comprensión, de conocimiento, ese espíritu que dejó a tu vida en mi vida como consolador, el espíritu de Jehová, y que sea Él tomando control de esta obra, hermanos, que sea Él mediando entre ustedes y yo, que sea el Espíritu Santo tomando control de todo lo que se quiera levantar contra esta obra, porque esta obra es para Él y por Él. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Vamos a estar compartiendo la palabra hoy en el libro de Colosenses, capítulo 3, del versículo 12 al 17, hermanos. Entonces vamos a leer la palabra bajo la bendición de ese Padre Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, bajo la bendición de su Hijo amado Redentor, ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Rubá, el Paracleto. Amén, la gloria sea para Él. El carácter del nuevo hombre, dice el Señor, ese que tú y yo necesitamos poseer como nuevos seres en Cristo, porque dice que las cosas viejas pasaron y todas son nuevas criaturas en Cristo. Entonces vamos a creer a su palabra, vamos a leer esta palabra de bendición que el Señor ha querido regalarnos hoy. Colosenses 3, versículo del 12 al 17. Leemos, hermanos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Una palabra de bendición, la que el Señor está trayendo a tu vida y a mi vida hoy. Esta palabra es un complemento, digo yo, ¿no? Lo pienso así, de esos últimos dos temas que hemos tratado en estos dos videos anteriores, donde es id y predicad mi palabra, y también que también necesitamos tener claro que su palabra es esa que es capaz de derribar, o es la única que es capaz de derribar toda fortaleza, todo argumento y toda altivez. Entonces, teniendo claro esto, hermanos, el Señor hoy ha querido traer esto a tu vida y a mi vida, y el Señor quiere que nos vistamos, que nos revistamos de ese nuevo hombre, ¿sí? Con todos esos frutos que nos ha regalado o que se deben desarrollar por la presencia del Espíritu Santo que Él ha depositado en ti y en mí. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar a darle desarrollo a la palabra, les voy a leer este mismo libro de Colosenses capítulo 3, pero vamos a leerlo del versículo 5 al versículo 9. Este tema ya lo desarrollamos en un video anterior, se lo voy a recordar
para que vean la diferencia entre el viejo hombre y ese nuevo hombre que Dios quiere ver en ti y en mí. Amén. Enseña la palabra. Versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses al versículo 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, haciéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, el Señor demanda esto de ti y de mí, que nos despojemos de este viejo hombre, sí, porque nos es necesario que ese viejo hombre sea extirpado de tu vida y de mi vida, con todos sus vicios, con todas sus manchas, con todas sus inmundicias, porque las cosas viejas pasaron, hermanos. Y el Señor hoy está diciendo a tu vida y a mi vida, como comenzamos a desarrollar la palabra en el versículo 12 de este capítulo 3 de Colosenses: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dice el Señor. Hermanos, vestíos. Y nosotros, como siervos de Cristo, necesitamos tener esa santidad, vestirnos con esa santidad que proviene del Padre, que proviene del Hijo y que proviene del Espíritu. Que esa santidad del Espíritu sea con la cual el Señor ha revestido tu vida y mi vida, sea manifiesta. Y dice, como escogidos de Dios. Es algo tremendo, hermanos, porque el Señor ha escogido tu vida y mi vida, ¿sí? Necesitamos santificarnos para Él, necesitamos ser esos siervos que manifestamos su gloria, ¿sí? Y hay que reconocer que tú y yo hemos sido escogidos, que nosotros no lo hallamos a Él, que nosotros fuimos hallados por Él, conforme a ese plan de salvación, ¿sí? Y a los propósitos que Él quiere desarrollar en tu vida y en mi vida, esos que trazó, como le dijo a Isaías: desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, eso debe ser un privilegio para ti y para mí, que como siervos hayamos sido escogidos por Él, ¿sí? Porque serán muchos los llamados, pocos los escogidos, pero el que tú y yo hayamos sido escogidos por Dios, eso, hermanos, no tiene precio. En el video pasado hablaba de Moisés y muchas personas no creen que han sido escogidas por el Señor, y les mostraba cómo en el libro de Éxodo, ese era Éxodo 3, allá en Éxodo 3, cuando el Señor se le manifiesta, se le aparece a Moisés y le dice que él ha visto todo el sufrimiento. El Señor se le aparece en una zarza ardiendo y Moisés veía esa zarza que se quemaba, pero que no se consumía, que ardía, pero no se consumía. Entonces él se acerca y el Señor se le manifiesta a Moisés. Vamos a leer, para los que no han tenido la oportunidad de ver el video pasado, hermanos. Entonces vamos a un momentico acá a Éxodo 3, para no hablarles tanto en mi emoción. Dice la palabra en Éxodo 3, que apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Sí, viendo Jehová que iba a ver, que Moisés lo iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí.
Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces le dice el Señor, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios a los ojos. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios lo oprimen. Aquí viene lo tremendo, hermanos. En el versículo 10 el Señor le dice a Moisés, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Y comienza Moisés a sentir ese temor, a sentir que no está preparado, quién soy yo, a sacar pues razones, y hablábamos de esto, de darle razones al Señor. Y Moisés en el versículo 11 le dice al Señor, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces hablábamos de esto, hermanos, y veíamos que el Señor es quien escoge, y le decía que el Señor no se equivoca, hermanos, que si el Señor escogió tu vida y mi vida es porque Él sabe, porque todo lo sabe, porque conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Recitaba a Jeremías 17, 9 y 10, cuando decía el Señor que Él es el que pesa corazones, que Él es el que escudriña la mente. Entonces, ¿cómo podemos pensar que el Señor se puede equivocar? Entonces, todo lo ha trazado. Si creó tu vida y mi vida en el vientre de nuestra madre para un propósito, ya todo lo tiene preparado de antemano para ti y para mí, si es que en verdad le somos fieles, le somos obedientes. Entonces es algo tremendo por el cual tú y yo necesitamos gozarnos, hermanos. Y la palabra mostraba Éxodo 3 que Moisés saca razones, y entonces el Señor le entrega señales, le dice, aquí tienes en tu mano, tienes una vara, bueno, tómala porque con ella se convertirá en una culebra. Y bueno, le da como 3 señales ahí. En el versículo 4, el Señor le sigue diciendo, y Moisés sigue sacando excusas, sigue sacando pretextos, y el Señor le dice el Señor que Él no sabe hablar, que Él es tardo para la palabra, y no solamente ahora, sino antes de conocerlo. Y el Señor le dice, pues, que quién creó la boca, que quién hizo al hombre ciego o sordo, si no es Él. ¿Acaso hay algo imposible para el Dios de nuestra fortaleza? Pregunto yo. Entonces el Señor, eso era lo que le quería transmitir a Moisés. Moisés, ¿hay algo difícil para mí? Como le dijo allá en Números 11, pues ahora verás si se cumple o no se cumple mi palabra. El brazo de Jehová no se ha cortado, hermanos. El brazo de Jehová no se ha cortado. Si Él cuando escoge algo es porque Él sabe, porque ya Él tiene un propósito trazado, como escogió tu vida y como escogió mi vida, ¿sí? Y lo que le quería mostrar de esto es que este varón recurrió, o sea, tanto fue las objeciones que le dio el Señor, que el Señor tuvo que terminar escogiendo a Aarón, ¿sí? como ese sacerdote que le sirviera a Moisés por boca, porque Moisés siempre iba a ser para Aarón en lugar de Dios. Y es algo tremendo, porque Dios es quien entrega, ¿sí? Los dones, los talentos, los ministerios. Dios es quien nos dice a ti y a mí, hey, necesito que sean buenos administradores de la multiforme gracia que he puesto en ustedes. Entonces es algo tremendo, y el Señor hace una escogencia. Le mostraba a este varón que había sido escogido por Dios, y hay muchos varones, ¿sí? Muchos siervos, muchos profetas, todos fuimos escogidos por Él. Entonces hay muchos ejemplos. Les mostraba a Moisés porque fue el ejemplo que utilicé el video pasado, y para que como está más fresca la enseñanza, entonces entráramos más rápido en contexto. Dice el Señor en su palabra, que estamos tratando, que vestidos como escogidos de Dios. Y entonces hay personas que creen que no son escogidas, y Dios es quien escoge tu vida y mi vida, porque esto no es para el que corre ni para el que suda, ¿cierto? Esto es para el que Dios
tenga misericordia. ¿Sí? Entonces, también veíamos en el video antes pasado, cuando estábamos hablando de los caracteres que necesitábamos ser transformados, mostraba también a este mismo Moisés, porque resulta que este varón aquí en Éxodo 2 muestra la palabra tu vida y mi vida. En el versículo 11 dice algo tremendo: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, sí, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero resulta que entre cielo y tierra no hay nada oculto, y esto llegó a oídos del faraón, y Moisés tuvo que huir a causa de este asesinato que había cometido. Entonces mostraba cómo este varón había sido transformado por la presencia del Señor, y cómo el Señor se expresaba de él de una manera tan hermosa como quisiera que se expresara de ti y como quisiera que se expresara de mí, allá en el libro de Números capítulo 12, más específicamente en el versículo 3, cuando el Señor dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra, ¿sí? Y es algo tremendo, porque acá el mismo Aarón, su hermano, al cual Moisés había insistido en que fuera él, pues, el que le sirviera por boca delante del faraón, y su hermana María ya comenzaban a murmurar en contra de Moisés. Entonces es algo tremendo, porque el Señor, así como Moisés pensó que nadie lo iba a ver, pero ¿de dónde nos podremos esconder de la presencia de Jehová? Entonces el Señor, que todo lo ve, el Señor que todo lo oye, así como vio a Moisés hacer este acto, ¿sí? También escuchó a Aarón y a María hablar en contra de Moisés, y el Señor les dice: hey, cuando yo me presento ante un profeta, me presento a ellos en visiones, en sueños, no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara, sí, con una voz audible, transparentemente, lo dice el libro de Números 12. Y dice el Señor en el versículo 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces dice el Señor, le sigue diciendo acá, le estoy hablando, narrando la historia: ¿y por qué no tuviste temor de hablar contra este varón? Porque es mi ungido, es mi ungido. Entonces le mostraba esto de esta transformación del Éxodo 2 hasta Números 12, cómo este varón había sido transformado por la presencia del Señor, porque era el ungido de Jehová, ese al cual el Señor había escogido para sacar a su pueblo de la tierra de Egipto, sí, llevarlo a esa tierra donde fluye leche y miel. Y Moisés no fue un varón perfecto, pero sufrió una metamorfosis, una transformación en el Señor, todo lo que hace el Espíritu de Jehová cuando mora en ti y en mí verdaderamente. Entonces, a nosotros la palabra nos está diciendo, hermanos, que nosotros debemos vestirnos como escogidos de Dios. Escogidos somos, ¿sí? Somos escogidos. Dios ha escogido tu vida y mi vida para sus propósitos, para cumplir sus propósitos en ti y en mí. Y eso es una realidad, ¿sí? Entonces dice santos, porque fuimos santificados por la presencia. Acuérdense que la presencia del Señor, ¿sí?, no habita en lugares inmundos. Y espero en Cristo que el Espíritu esté morando en tu vida y en mi vida. Amén. Dice amados, porque ¿qué más amor quieres que el Señor muestre a tu vida y a mi vida, si nos lavó, nos purificó, nos santificó con su sangre preciosa de poder? Además, nuestro Jehová de los ejércitos envió a su Hijo amado a morir en esa cruz por ti y por mí. ¿Qué más muestra de amor? Entonces debemos sentirnos amados, santificados por la sangre del Cordero. Entonces, lo que el Señor está diciendo acá en este versículo es que, sí, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Hermano, eso no es más. Eso no es más que los frutos del Espíritu. El Señor lo que está diciendo o quiere decir hoy a tu vida y a mi vida: hijo, hija, quiero que mis frutos, los frutos del Espíritu que yo he depositado en ti y en mí, sean manifiestos. Sean manifiestos, porque el Señor te puede repetir, como le dijo a Juan y a Jacobo: ¿acaso no sabéis de qué espíritu sois? Dios nos guarde. Dios nos guarde, Dios guarde tu vida y Dios guarde mi vida, que el Señor nos diga:
¿Acaso no saben de qué espíritu sois? ¿Sí? Y es tremendo porque estos frutos del espíritu se los dice Pablo, se los nombra Pablo, que son prácticamente los mismos que el Señor quiere ver aquí en Colosenses, en ti y en mí. Pero Pablo se los recuerda a los Gálatas, ese es Gálatas 5. Gálatas 5 comienza como, específicamente el versículo 22 habla de los frutos, pero antes de comenzar a desarrollar la palabra les había dicho lo que el Señor quería, lo que el Señor quiere no ver en ti y en mí. Quiere que nosotros nos despojemos de todo eso, y estos son los frutos de la carne. Y los frutos de la carne comienzan a nombrarlos en el versículo 19 de, de, el capítulo 5 de Gálatas. Dice algo tremendo. Vamos a leerlo, vamos a enumerarlos, porque estos frutos de la carne son los que Dios quiere que tú, ¿sí?, desarraigues de tu vida. ¿Sí? Enseña la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, hermanos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, ¿sí?, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchos siervos piensan que porque ya no beben, o porque ya no fuman, o porque ya no andan muertos en todos esos vicios, ya son verdaderos siervos, ¿cierto? Entonces, no, ya yo soy un verdadero siervo, ya yo no tomo, ya no fumo, ya no ando en esos vicios a los cuales el Señor aborrece. Pero eso, la palabra te está demostrando a ti hoy que esos no son los únicos frutos de la carne, hermanos, porque el todavía estar en pleitos, el todavía estar en celos, el todavía estar en envidias, hermanos, eso quiere decir que el viejo hombre no ha sido erradicado totalmente de nuestras vidas. Y hay que estar muy apercibidos con esto, porque la carne siempre se va a querer levantar, hermanos. Pero Dios hoy está diciendo a tu vida: hey, vestíos como esos escogidos, como esos obreros aprobados, amados, ¿sí?, santos. Y es lo que el Señor quiere ver en tu vida y en mi vida, es estos frutos del Espíritu que se nombran aquí en el libro de Gálatas 5, versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es, hermanos? El amor, ¿sí?, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, ¿sí?, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿sí?, es tremendo esto que dice la palabra. Los que son verdaderamente de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ojo, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, si tú y yo decimos que el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, que vivimos en el Espíritu, pero todavía mantenemos las obras de la carne, nos estamos haciendo mentirosos. Nos estamos haciendo mentirosos. Y acuérdense lo que dice la palabra, ¿sí?, que quién es el padre de la mentira. ¿A quién buscáis agradar? ¿A Dios o al maluco? Porque si todavía te estás haciendo mentiroso delante de los ojos de Dios, ¿sí?, dándole rienda suelta a estos frutos de la carne, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo hipócritas con el Señor, porque le decimos que lo amamos, ¿sí?, que lo adoramos, pero solo de boca. Entonces el Señor puede decir: este hijo, esta hija me honra de boca, ¿sí?, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque todavía abriga todos esos frutos de la carne, todavía le da rienda suelta a esa carne, no se está sometiendo, ¿sí?, no está mostrando frutos de un verdadero arrepentimiento, no está permitiendo que mi espíritu, el cual he depositado en ti y en mí, florezca, de esos verdaderos frutos, los cuales te está nombrando la palabra acá en Gálatas 5,
versículos 22 y 23. ¿Ah? Entonces, es tremendo esto, hermanos, a esto que nos invita la palabra, y nosotros necesitamos tener una convicción, tenemos que tener una convicción, una fe de que somos hijos de Cristo, y como siervos de Cristo, como escogidos de Él, ¿sí? Como esos siervos llenos de su verdadera presencia, que es su espíritu omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entonces, esos frutos se deben estar comenzando a manifestar en ti y en mí. Y bueno, es a lo que Dios nos exhorta hoy, ¿sí? No esperemos a que Dios nos confronte, porque de verdad que Dios nos está llamando, nos está exhortando con palabras de amor, con palabras dulces, con palabras de ternura. Aprovechemos esta bendición de que el Dios del cielo todavía nos quiere hablar con ese amor incondicional, con ese cariño. Que no tengamos que llegar al punto, ¿sí?, de que el Señor nos tenga que ajuiciar con, con lo que nadie quiere, hermanos, que es con la reprensión, con el castigo, ¿sí? Entonces, miremos realmente cómo estamos, examinémonos, hagamos una introspección y saquemos conclusiones y digamos, bueno, me falta mejorar esto, aquello otro, porque no somos perfectos. Perfectos no somos, pero eso es lo que cada día debemos anhelar y perseguir, esa perfección de Cristo. Amén. Hermanos, es tremendo porque también me gozo con esta palabra, porque esto era lo que manifestaba el Señor cuando estaba citando la parábola la parábola de las bodas, y eso lo vemos en el libro de Mateo 22, es algo tremendo, es como 22, 1, 14, y 22, 1, 14, la fiesta de las bodas, porque el Señor vino, y lo más precioso es que nos haya pasado a tu vida y a mi vida, es que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, porque ahí entramos tú y yo como gentiles que somos o que éramos, pues a formar parte de ese pueblo escogido. Amén. Entonces, porque enseña la palabra, vamos a leerla rápidamente. Acá dice la parábola de la fiesta de las bodas. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos, hermanos, es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermanos, esto es tu pueblo, esto es lo que el Señor aquí a través de esta parábola está enseñando, que envió siempre a los profetas, a sus siervos, a invitar a su pueblo a volverse a Él, a que tuviesen un arrepentimiento genuino. A los suyos terminó enviando a su Hijo amado y los suyos no le reconocieron. Por eso les decía, como enseña la palabra, a los suyos vino, mas los suyos no le reconocieron. Entonces sigue diciendo la palabra. Entonces dijo a sus siervos, las bodas de la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a los cuales halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Sí? Y eso es donde entramos tú y yo, porque entonces el Señor dijo, los pondré celosos como un pueblo que no es pueblo, y es donde escogió a los gentiles y les dio la oportunidad para arrepentirse y volverse al Señor Dios Todopoderoso y formar parte de su pueblo escogido. Y ahí pues nos beneficiamos tú y yo, pero resulta que fuimos llamados, ¿sí? Como esos inmundos, como nos veía el judaísmo, y el Señor nos lavó con su sangre preciosa de poder y nos regaló un perdón inmerecido, y entramos a formar parte de las ovejas de su prado, ¿sí? Formamos parte ahora de su redil, del redil de Cristo, que es el pastor, el verdadero pastor. Entonces, hermanos,
Pero nosotros necesitamos vestirnos como hijos de Cristo, como esos que hemos sido transformados. Se debe ver, ¿sí? Esa transformación, se deben ver esos frutos. La presencia del Espíritu se debe manifestar en ti y en mí. Y es a lo que se refiere esta palabra, porque aquí viene lo tremendo y por esto fue que se las traje a colación, por eso es que se las estoy citando, porque aquí viene lo tremendo de esta palabra que dice: y entró el rey, ¿sí?, para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, ¿sí? Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí, ¿sí?, sin estar vestido de boda, ¿sí? Mas él enmudeció. ¿Qué le iba a decir al rey de reyes y señor de señores? ¿Qué le iba a refutar? Entonces enseña la palabra, ¿sí?, que entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos, Dios nos ha llamado a ti y a mí a servir en su obra, El único problema es que muchos han querido hacer su propia voluntad y simplemente han quedado ahí en ese llamamiento. Pero los escogidos son los que han obedecido a ese llamado, ¿sí?, para servir en la obra de Cristo, y han puesto, ¿sí?, su voluntad, o han sido fieles a la voluntad del Señor, a la voluntad de Cristo, a lo que Dios ha determinado para ti y para mí. Como dijo el Señor, humilde, obediente hasta la muerte: Señor, si quieres pasa de mí esta copa, Señor, o este vaso, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántos hoy en día pueden decir eso al Señor? ¿Cuántos pueden decir: Señor, que no se haga como yo quiero, Señor, que se haga como tú? Que se haga tu perfecta voluntad en mí, Señor, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Que yo vaya y haga tu perfecta voluntad en este servicio, ¿sí? Y es donde el Señor está mirando tu vida y mi vida, hermanos. El Señor es el que escudriña corazones, ¿sí? Es el que pesa las intenciones, es el que sopesa, ¿sí?, los pensamientos. Entonces, Él conoce tu vida y mi vida. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará, enseña la palabra. Y entonces le dice: ¿y cómo tú llegaste aquí con esas ropas viles? ¿Acaso yo no te llamé? ¿Acaso yo no te revestí de un espíritu de poder? ¿Acaso yo no te transformé? ¿Acaso yo no te lavé con mi sangre de poder? ¿Acaso yo no te purifiqué con el poder de mi espíritu? ¿Por qué no veo los frutos del espíritu en ti? Si yo he hecho todo esto en ti, porque todavía yo no estoy viendo la manifestación de mis frutos en ti. Porque todavía veo los frutos de la carne. Ven acá, ven acá. ¿Cómo tú entraste aquí? ¿Cómo tú llegaste hasta acá? Y le dirá: hey, no, papi, tú no. Es que ni siquiera estás aquí en el libro de la vida, ¿sí? Entonces serán echados en el lago de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no quisimos ser obedientes. Y es lo que el Señor hoy quiere ver en ti y en mí. Obediencia, transparencia, lealtad, fidelidad a ese Cristo. A ese Cristo. A ese Cristo que nos lavó. A ese Cristo que nos ha vestido, que nos ha revestido con su presencia, con su espíritu de poder, y que nos quiere ver llenos de sus frutos, y los cuales te nombré, o nombra la palabra en Gálatas 5:22, hermanos, que son los mismos que está diciendo el Señor aquí en Colosenses 3:12, ¿cierto? Que es misericordia, piedad, benignidad, mansedumbre, paciencia, amor. Todo esto lo quiere ver el Señor. Entonces es algo tremendo, hermanos. Hay que darle la gloria a Dios por eso. Entonces, siguiendo la palabra, dice: soportaos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hey, ya no tengo más. Ya he predicado mucho esto de soportándoos unos a otros, hermanos. Es algo lindo lo que también le cita Pablo a los efesios. Y este mismo soportándoos unos a otros se los termina diciendo Pablo a los efesios, y eso lo podemos ver en el libro de Efesios, ese es capítulo 4, como del 1 al 6.
Dice algo tremendo. A ver si creo que es. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, cuando este varón tremendo, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, hermanos, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y un mismo Espíritu, porque Dios ha entregado dones y talentos a todo su cuerpo, pero el Espíritu es uno, la multiforme gracia del Espíritu. Amén. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, el Cristo vivo de la gloria, una fe en ese Cristo, un bautismo, el único al cual accedemos cuando damos ese paso de obediencia, ¿sí? Un Dios y un Padre para todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, esa es la invitación que hace el Señor a soportarnos, a ser tolerantes. Hay unos que no todos estamos en el mismo nivel espiritual, hermanos. Entonces, hay hermanos que necesitan mucha paciencia, tolerancia, y eso es a lo que el Señor nos invita hoy, hermanos, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos. Entonces, esto es soportar. Hay que acordarnos de dónde nos sacó el Señor, cuáles han sido nuestros procesos. Acuérdense que nosotros no llegamos ni nacimos sabiendo que fue un proceso en el Señor, y así necesitamos entender que hay otras personas que todavía van en ese proceso y que necesitan de nuestra ayuda, necesitan nuestra tolerancia. Y por el amor, hermanos, por el amor necesitamos manifestar que esos frutos que nos ha entregado el Espíritu están floreciendo. Entonces debemos manifestarlos para que nos distingamos como hijos de Cristo. Amén. Acerca del perdón, pues todos sabemos que Pedro le dice al Señor, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tendré que perdonarlo? 7. Entonces el Señor les dice 7. Pues yo te digo que hasta 70 veces 7, ¿cierto? Entonces eso es Mateo, ese es el libro de Mateo, por ahí en el 18, dice, Pedro le sale con esa pregunta al Señor, y el Señor regala esa declaración a tu vida y a mi vida, que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos en todo momento, así como Él nos despojó de todas esas inmundicias. Yo no sé cuáles son las tuyas, hermano o hermana. Yo sí sé lo que Dios me perdonó, y por lo tanto vivo agradecido, porque sé que no era fácil, ¿cierto? No era fácil todo lo que yo había hecho, y el hecho de que Dios me ha perdonado, eso es algo invaluable. Por eso enseña la palabra que por más que tú y yo nos esforcemos en alabarlo, nunca llegaremos al término, porque su grandeza, su poder, su majestad excede todo entendimiento humano. Así que por más que querramos, nunca llegaremos a su verdadera grandeza, porque excede todo entendimiento, todo pensamiento humano. Entonces el libro de Mateo 18 cita esto que les estoy diciendo, hermanos, en el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿sí? Sino aún hasta 70 veces 7. Y me gusta porque aquí el Señor Jesús sigue narrando esta parábola, que son los dos deudores, pero también es el siervo malvado, que recibe el perdón del Dios vivo del cielo. Y Dios guarde tu vida y mi vida de ser como este siervo, hermanos. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y no podemos dejarnos que la carne nos gane. Entonces, esta parábola es una parábola tremenda. Vamos a leerla muy rápidamente, porque esto será el ejemplo de ese perdón a lo cual el Señor decía 70 veces 7. Y lo que dice Colosenses 3:13, que perdonándonos los unos a los otros, así como Cristo hizo contigo y conmigo.
Amén. Entonces dice la palabra, en el versículo 23 comienza narrando nuestro Señor Jesucristo esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso hacer cuentas, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, hermanos. Y haciendo de él, le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, Dios guarde tu vida y mi vida de ser como este varón. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, hermanos. Esta es la revelación de esta parábola, que el Señor está diciendo que tú y yo necesitamos obrar como Jesús hizo contigo y conmigo. Así como nos perdonó, así nosotros debemos perdonar a nuestros semejantes. Entonces, nuestro pecado, o lo que Dios perdonó a ti y a mí, será, o lo que nuestro hermano cometa contra ti y contra mí, será tan insignificante delante de lo que Dios perdonó a tu vida y a mi vida. Así que cualquier cosa que tu hermano haga contra mí o contra ti o contra mí, nunca superará todo el pecado que habíamos cometido contra el Señor y que nos fue perdonado. Entonces, imitad a mí, imitadme a mí, dice Jesús. Entonces, nosotros estamos más que obligados a perdonar a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó una deuda mayor. Y como nosotros somos imitadores de Cristo en todo, ¿sí? Entonces esto es algo que mandatorio, algo más que mandatorio para tu vida y para mi vida. Y cuidado, el Señor va a decir de ti y de mí: cuidado, siervo malvado, porque así como no quieres perdonar a Él, entonces yo tampoco perdono tus ofensas, porque queremos que el Señor perdone todo lo nuestro, ¿cierto? Y siempre haya una misericordia para nosotros, pero para los demás juicio, para los demás un castigo, para los demás reprensión, para los demás no queremos ofrecerles ese perdón. Entonces es a lo que el Señor hoy está invitando tu vida y mi vida. Practiquen el perdón, sean imitadores de mí, la gloria sea para Él, hermanos. Sigue diciendo la palabra en el versículo 14 de capítulo 3 de Colosenses: y sobre todas las cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas las cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Amén, hermanos, ya les había dicho, y el amor, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el primer fruto del Espíritu, ¿cierto? Acá mismo nos lo nombra, nos muestra Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Arranca por el amor. El primer fruto, el amor. Pablo también habló de la preeminencia del amor, y eso es una bendición que tenemos nosotros, que el Señor nos haya podido regalar o llenarnos de amor, de su amor. Y la preeminencia del amor es lo más hermoso, es algo sublime, y eso lo podemos ver en Primera de Corintios 13. En Primera de Corintios 13, donde el Señor habla a tu vida y a mi vida cuál es ese amor que Él quiere ver en ti y en mí.
¿sí? Es algo tremendo porque dice que el amor pues, es el mayor de todos los dones, porque enseña, hasta la misma palabra dice, un día se acabará el don de la profecía, un día se acabará el don de sanidad, pero solo quedará el amor, solo quedará el amor. Y el Señor dice, yo soy amor. Entonces, esta es una bendición, hermanos. Dice la palabra porque te va a confrontar a ti y a mí, ¿cierto? Porque a veces nos atamos de muchas cosas, pero carecemos de amor, y entonces ahí va lo que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida hoy. Si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿sí? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, sí, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Sí? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y las ciencias se acabarán. ¿Sí? El amor se mantendrá. Entonces, no busca lo suyo, no es jactancioso, no es envidioso, ¿sí? No es celoso. Y todo eso es, ¿qué? Frutos de la carne, hermanos. Frutos de la carne. Así que el amor es mayor que todos los dones. Y es lo más precioso que Dios ha podido depositar en ti y en mí. Un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, que es ese espíritu de Jehová. Amén, porque dice, a mí de nada me sirve que yo sea quemado, ¿sí? Que venda todas mis posesiones y las entregue a los pobres. Pero si no tengo amor, eso de nada sirve. A mí de nada sirve hablar en lenguas angélicas. A mí de nada me sirve ser profeta, ser evangelista, ser todos estos dones que el Señor ha entregado. Pero si en mi corazón no hay amor, de nada vale. Entonces Dios está diciendo, papi, hijo, hija, llénate de amor, llénate de mi amor. Manifiesta ese amor que te he entregado a través de mi espíritu. Es tremendo, hermanos, es tremendo. Y porque también necesitamos estar tan llenos de amor, porque lo necesitamos, porque a través de esto, o a través de este amor, es la única forma en que tú y yo podamos cumplir el gran mandamiento que el Señor nos entregó, que es amarás a tu Dios, ¿sí? El Señor, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y si no se lo sabe, ese es Marcos 12, libro de Marcos 12, creo que es 28. ¿Sí? Un escriba le estaba diciendo, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Marcos, amén, la gloria sea para nuestro Señor. Y Marcos 12, vamos a Marcos 12. Amén. Dice la palabra, acercándose un escriba, ¿sí? Que se supone que eran doctos, que eran entendidos de la ley, que eran sabios en su propio parecer, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos, Señor? Sí. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, que el Señor te está diciendo, oye hijo, oye hija, ¿sí? Oye, porque lo que te tengo que decir quiero que lo pongas por obra. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos.
Entonces, si usted no tiene amor, usted no está cumpliendo con los mandamientos del Señor. Primeramente, no lo puede amar a Él, y segundo, no podrá amar a su prójimo. Por eso el Señor necesita que tú y yo nos llenemos de ese amor, hermanos, para que podamos serle fiel a su palabra y cumplir sus mandamientos. El mayor mandamiento es amarlo a Él, y ese segundo, que no es menos importante, es amar a nuestro prójimo. Y sin meter que nos mandó a amar a nuestros enemigos, y eso es otro cuento ahí, pero que es necesario porque lo quiere ver en ti y en mí. Entonces, tengamos claro esto, a lo cual el Señor nos está invitando hoy, hermanos, porque esto es tremendo. A ver, ¿qué más sigue diciendo la palabra? En el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Para poder desarrollar paz en nuestros corazones, hermanos, nosotros necesitamos desarrollar una confianza en el Señor. Necesitamos saber quién es nuestro sustentador, quién es nuestro Dios, quién es nuestro proveedor, para que nada nos robe la paz, ¿cierto? Entonces, para esto nosotros necesitamos tener claro y tener clara esta pregunta, ¿cierto? Como le dijo Pablo a los romanos, ese es 8:30 y pico, que le decía, hey, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Entonces, si nosotros tenemos esto claro, que nadie nos puede separar del amor de Cristo, esto va a ser nuestra confianza, nuestra seguridad, y esta va a ser la paz que va a abrigar nuestro corazón. Entonces, si nosotros tenemos claro esto, porque la palabra es tajante cuando lo declara, este es Romanos 8, como el 35, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, preguntaba Pablo, ¿cierto? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Algo nos podrá separar de esto. Hay que tener una convicción, hay que tener un amor por el Señor y permitir que nada de esto, porque son muchos los que se vuelven. Son muchos los que se vuelven, amén. Eso sí es una realidad, porque el Señor sabía quiénes eran los que quienes los iban a seguir en su caminar, porque por eso es que la palabra dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, ¿cierto? Hay muchos que se dejan separar del amor por esto, pero espero en Cristo que este no sea tu caso ni el mío, porque sigue diciendo la palabra, por causa de ti somos muertos en todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero, y no estamos exentos de nada, y menos en el servicio al Señor. ¿Sí? Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, en Cristo somos más que vencedores, y si eso está claro para ti y para mí, entonces la paz de Dios debe reinar en tu corazón y en el mío, porque sabemos que Dios tiene control de todo, que Él siempre va a tener la última palabra, que Dios nunca ha perdido una batalla, y que todo lo que se levante contra ti, ¿sí?, está sin poder, hermano, está vencido en el nombre de Jesús. Además que todo, ¿sí?, lo que acontece en tu vida y en mi vida, siempre todo obra para bien. Obra para bien. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo sabe. Entonces no estemos preguntando por qué, ¿sí? No preguntemos por qué, sino para qué el Señor permitió esto en tu vida y en mi vida. Y tenemos que permitir que esa paz siempre esté en nuestro corazón, abrigando nuestro corazón. También fue algo tremendo lo que Pablo le dijo a los filipenses, ¿sí?, porque nosotros debemos regocijarnos en el Señor siempre, hermanos. Si nosotros ya sabemos que esta paz, ¿sí?, que somos más que vencedores, entonces
¿quién debe ser nuestro regocijo? El Señor. Y de estar siempre regocijados en el Señor, como Pablo les decía a los filipenses, y será Filipenses 4, Filipenses 4:4, creo que 4, sí, como Filipenses 4, Filipenses 4:4 al 7, por allá decía, regocijaos en el Señor siempre. Amén. Vamos a buscarlo para no hablarles en mi emoción. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esa es una invitación tremenda que hacía Pablo a estos siervos, pero el Señor la está haciendo a tu vida y a mi vida hoy. ¿Sí? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, hermanos. Hey, muéstrate como siervo de Cristo, como ese varón manso, lleno de paz, de amor, de misericordia, de benignidad. Que esos frutos florezcan, que afloren, ¿sí? En todo momento y en todo lugar. Que se vea que la presencia de Cristo está en ti, que eres un verdadero testimonio de Cristo en esta tierra. Amén. Y dice la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, con gratitud, como enseña la palabra en Colosenses, con gratitud, ¿sí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros nos regocijamos en el Señor, cuando sabemos que somos más que vencedores, cuando sabemos que nuestra victoria no viene del hombre, sino que no viene de allá, de lo alto, porque ningún hombre en la tierra puede tener nada si no le fuese dado del cielo, como lo declaró Juan, ¿sí? Juan el Bautista, en el libro de Juan 3:27. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos a ese Cristo vivo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, ¿qué más queremos? Gocémonos, seamos agradecidos con el Señor, ¿sí? Disfrutemos de su paz, esperemos en el Señor. Por eso es que dice el Señor, le decía que Pablo a Timoteo, hey, gózate cuando estés en tribulaciones, ¿sí? Gózate cuando estés en tribulaciones sabiendo que las pruebas, en pruebas y en pruebas, ¿cierto? Porque decía, gózate porque las pruebas producen paciencia. Y esa paciencia es la confianza, la seguridad en ese Cristo vivo. La confianza que tenemos en que el Señor actuará, que el Señor obrará, que el Señor mostrará su brazo de poder a favor tuyo y a favor mío. Amén. Sigue diciendo la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Este es el versículo 16 de capítulo 3 de Colosenses, ¿no? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, a ver, el Señor hablaba de predicar su palabra, decía Pablo a Timoteo, hey, predica ¿qué? La palabra. Acuérdense, hermanos, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, enseña la palabra, que la palabra de Cristo muere, y enseña la palabra que la palabra de Cristo, la palabra del Señor, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Además, es la única capaz de derrumbar fortalezas, ¿sí? Argumentos y toda altivez, soberbia, prepotencia, todo eso, ¿cierto? Esa es la única que logrará quitar todas esas fortalezas que impiden el verdadero conocimiento de Dios. Entonces, nosotros tenemos que enseñarnos la palabra. Siempre se lo he declarado, hermanos, el verdadero alimento o el alimento de un verdadero cristiano es la palabra del Señor. Escudriñar su escritura, disfrutar su escritura, ponerla por obra, ¿sí? Ponerla por obra. No solamente ser oidores olvidadizos de la palabra. Entonces, eso es tremendo, hermanos, porque la palabra sirve para, ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Ahí exhorta, redarguye, ¿sí? Si es necesario, confronta, ¿sí? Reprende, ¿sí? No te está diciendo, manipula, no, seduce, no, ablanda la palabra para que caiga bien. No. Si la palabra hoy te está diciendo a ti, con toda sabiduría, exhortándonos unos a otros, hermanos. Les decía, no todos estamos en los mismos niveles espirituales y hay que tener paciencia con otros. Hay muchos que requieren palabra y ahí estás tú y yo para poder compartir la palabra del Señor, para poder edificar a otros. Pero todo eso
para poder hacer todo eso, necesitamos conocer la palabra del Señor. Entonces de ahí, o esta palabra está dando la razón, o está dando la razón a lo que siempre les manifiesto, que necesitamos educarnos, que necesitamos tener una sabiduría o un conocimiento bíblico, ¿sí? No ser, ¿cómo se llaman las palabras? Una analfabeta bíblico, ¿no? Porque necesitamos, porque ahí se aplicaría la palabra que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros conocemos la palabra del Señor, lo que quiere, lo que demanda, entonces estamos prestos a exhortar, estamos prestos a compartir, ¿sí? Como dice la palabra, a enseñarnos unos a otros, pero también hay que aplicarla, porque hay muchos que saben o que sabemos, pero a veces somos selectivos, aplicamos una y otros no, ¿sí? Porque queremos lo que nos conviene, lo que más nos gusta, pero aquello que realmente, ¿sí? No lo queremos hacer, y ahí es cuando cobra vida la palabra que le decía Santiago, que no solamente necesitan ser oidores olvidadizos, y eso es que Santiago 1 por ahí. No tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ahí es donde ahí es donde se muestra el verdadero siervo, ¿sí? Santiago 1, por ahí como... Amén. Vamos a leer la palabra. El 21, porque el Señor estaba diciendo a tu vida y a mi vida en Colosenses, ¿cierto? Como también mostró allá en Efesios, que necesitamos despojarnos de este viejo hombre, necesitamos hacer morir las obras de la carne. Y acá Santiago está diciendo a tu vida y a mi vida en el capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, toda inmundicia y abundancia de malicia, esa malicia que te dio ese viejo hombre a través de todo ese vivir, que crees que te la sabes toda. Necesitamos hacernos ignorantes en el Señor a todas esas obras de maldad, ¿sí? ¿Sí? Y hacernos obedientes a lo que realmente Dios demanda de ti y de mí, a lo que Dios nos enseña, ¿sí? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra del Señor, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad en Cristo, ¿sí?, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, hermanos, ahí está la bendición, ¿sí? Vamos a enseñarnos, vamos a conocer palabras, pero todo eso que cada día vayamos adquiriendo, pongámoslo por obra, porque ya no, el Señor nos dirá, bueno, como dicen que saben, entonces ahí llevarán lo suyo, porque al que más se le entrega, hermanos, más se le demanda, Por eso le decía a mí la palabra me da duro porque yo soy el que la traigo, ¿sí? Porque yo soy el que la traigo, y a mí el Señor me va a decir, bueno, ¿cómo me vas a salir con esos cuentos tristes si tú eras el que llevabas la palabra? ¿Cómo me vas a decir que no sabías? ¿Sí? Entonces, no es fácil porque yo la traigo, y así como te redarguye, me redarguye a mí como te confronta, me confronta a mí, como te da palo a ti, me da mucho más palo a mí, porque no somos perfectos, hermanos, no somos perfectos. Entonces la gloria siempre sea para Él. Sigue diciendo la palabra en el versículo 16, que cantando vuestros corazones con salmos y cánticos, ¿sí?, espirituales, hermano. Un varón tremendo era David, y el Señor se gozaba con el corazón de David. No fue perfecto, no hay hombre justo debajo del cielo o en la tierra que siempre haga el bien y nunca peque. Eso lo dice por allá Eclesiastés 7:20. Este varón cometió errores, sufrió los procesos del Señor, pero era un varón que tenía un corazón agradable al Señor, que el Señor se agradaba en el corazón de David. Era un varón que compuso salmos, y uno de sus salmos que me parece tremendo, lo que dice ahí, que
¿sí? Bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabaré en todo momento. Es este Salmo 34, cuando el Señor lo libra. Y este varón era un varón agradecido, porque hay muchos a los cuales el Señor, como tú y yo, obró poderosamente en nosotros, y apenas hizo la obra se nos olvidó, no fuimos agradecidos, no seguimos glorificando su nombre, sino que tuvimos en poco esa maravilla que Dios había hecho en tu vida y en mi vida. Y el Señor, eh, David se tuvo que declarar loco delante de Abimelech, que quería pues acabar con su vida. Y el Señor obró a favor de David. Y el Señor dice, perdón, y David dice, bendeciré, este es el Salmo 34, vamos a leerlo del 1 al 7 porque dice algo precioso. Ojalá lo atesoremos en nuestro corazón y pongamos esto por obra, hermanos. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de conmigo en mi boca. Amén. En Jehová se gloría mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto es algo tremendo y una verdad tremenda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es Salmo 34, versículo 7. Y en el versículo 3 también dice, en el Salmo 33, del 1 al 4, dice algo precioso. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza, en los íntegros, en los santos, en los amados. ¿Sí? Es hermosa la alabanza del Señor, porque es una alabanza pura, transparente. ¿Sí? Aclamad a Jehová con arma, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teñido con júbilo, ¿sí? Tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La gloria sea para él, hermano. Siempre me gusta eso que decía Moisés allá en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son de rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, es justo y recto. De sus hijos es la mancha tuya y mía. Él siempre es perfecto, Él siempre será transparente, siempre será justo, siempre será recto. Él será fiel por toda la eternidad, ¿sí? Y entonces es el único digno de ser alabado. Y así como David lo hacía, debe haber el mismo sentir en ti y en mí, alabarlo en todo momento, porque en medio de la alabanza ahí está su presencia, ¿sí? Y entonces debemos practicar siempre esta alabanza, porque la gloria siempre será para Él. Y hermanos, y por último, enseña la palabra en el versículo 17, tercera del capítulo 3 de Colosenses, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Repitamos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Pero tremendo lo que sigue diciendo acá Pablo a los colosenses en este mismo capítulo 3, ¿sí? En el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, a Cristo. Y acuérdense que decíamos que todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, sean hechas, ¿sí?, a plena luz o en la oscuridad, ¿sí?, el único que las juzgará será Jesús. Y de Él, solo de Él, recibiremos nuestra alabanza. Entonces hay muchos que se predican a sí mismos, hay muchos que tergiversan la palabra, ¿sí? Y el Señor está diciendo, todo lo que hagáis, sea de obra, sea de hecho, de palabra, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Predicad la palabra del Señor, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Hermanos, hay una palabra tremenda que
que me duele, pero es una realidad, y es que muchos enseñan como doctrina mandamientos de hombres, y no enseñan la palabra del Señor. Entonces mucho pueblo perece por falta de conocimiento, y hay que entonces cogen y embaucan a unos chiquillos y los llevan por sendas a las cuales el Señor no los mandó ir. Y esto lo podemos ver en el libro de Mateo, es como el 15, porque el Señor, el Señor quiere que nosotros vivamos la sana doctrina, ¿sí? La sana doctrina. Y acá a estos que enseñan como doctrina mandamientos de hombres, el Señor les dice: hipócritas. Este es el libro de Mateo 15, versículo 7 al 9, ¿sí? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿sí? Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Comienzan a predicar lo que el Señor no les ha mandado. Y es cuando este mismo libro de Mateo, el Señor dirá a eso: Dios guarde tu vida y mi vida, porque el Señor dirá: hey, nunca os conocí, nunca. Y eso nos lo enseña Mateo 7 como el 21, dice algo tremendo: Dios guarde tu vida y mi vida. Te repito, hermanos, porque la palabra enseña, Mateo 7, versículo 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí?, que está en los cielos. Para que lo tenga claro y presente. Es cierto, una gracia, pero el Señor Jesús, esto lo está declarando Jesús, esto no lo estoy declarando yo, ¿sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esta palabra ratifica lo que yo siempre les declaro, la palabra que declara Lucas, ese es el capítulo 16, versículo 15, cuando el Señor le estaba diciendo que uno no puede servir a Dios y a las riquezas. Y entonces los fariseos y los escribas y los saduceos y toda esta gente, pues, que eran unos ávaros en sus corazones, y se burlaban del Señor, y el Señor le decía: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce los corazones, Dios sopesa corazones, Dios conoce las intenciones, Dios escudriña la mente. Y a esos a los cuales los hombres tienes por sublime, delante de mí son abominación, decía Jesús. Delante de mí son abominación. Delante de los hombres son sublimes. Para los hombres son sublimes, pero para mí son abominación. Y dirán: hey, no hicimos milagros y echamos fuera demonios. Sí, pero yo nunca los conocí, hacedores de maldad, porque nunca obraron conforme a mi perfecta voluntad. ¿Sí? Nunca hicieron nada en el nombre del Señor. Lo hicieron todo para sus vientres, todo para sus deleites. Todo lo que hacían era persiguiendo, ¿sí?, sus propios intereses, su avaricia. Corrieron tras su avaricia. No hicieron lo que realmente yo les demandé, ¿sí? Es que lo que dice la palabra acá, lo último, versículo 17 de Colosenses 3. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es una palabra tremenda, hermanos, porque toda la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza, hermanos, es para Él, para ese Cristo vivo. El único digno de toda adoración es Él. Y esta es una palabra perfecta que el Señor ha querido traer a tu vida, a mi vida, como complemento de todo esto que hemos visto. Y el Señor cada día nos instruye más en su palabra y todo lo que nos regalará, ¿sí? La gloria sea para Él. Yo levanto mis manos al cielo y le digo: Padre, gracias por esta bendición. Padre, siervo inútil soy, lo que me has mandado a hacer, eso he dicho. Perdón, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, pues deje de oír. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Que la paz y el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, sea con ustedes.
Si el enemigo ha de salir contra nosotros por un camino, por 7 caminos tendrá que huir delante de nuestra presencia, porque Él es quien pelea por ti y por mí. Además, hemos visto cómo enseña la palabra en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si tú y yo somos siervos de Cristo, amén, la gloria sea para Él. Bendiciones para todos. Espero que la comunión con el Señor esté incrementándose cada día, hermanos. Nútrase con la palabra del Señor, escudriñe la palabra. Quisiera hablarle más de ella, quisiera leerle más citas bíblicas, pero acuérdense que acá el tiempo no lo permite. Trato de hacerlo lo más sólido posible, lo más nutrido, pero también acuérdense que hay un tiempo que nos acosa. Y bueno, hoy se me está extendiendo un poquito el video. La gloria siempre sea para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos, hermanos. Amén, amén y amén.